Hola, hola. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestra? Bien, ¿y tú, Jenny? Muy contenta de que nos acompañes el día de hoy y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Qué gusto tenerles el día de hoy en nuestra clase de historia. En esta ocasión hablaremos de la solidaridad que México ha demostrado hacia los pueblos en conflicto, concentrándonos en el apoyo que le brindó México a los exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. Y para introducirnos en este tema, me gustaría mostrarles una carta que nos mandó una de nuestras alumnas del interior de la República. ¿Te parece si la leemos, Jenny? Me parece perfecto. A mí me encanta cuando nuestros estudiantes nos mandan cartitas o videos. Sí, es bien lindo. La carta dice así. Hola, maestra. Quiero decirte que me gustan mucho tus clases y aprendo mucho sobre la historia de mi país. Siempre tomo notas y en las noches platico con mi familia sobre todo lo que aprendo. Pero tengo una gran duda. ¿Qué pasó con los niños que llegaron desde España durante la Guerra Civil y que se les conoció como los niños de Morelia? Recuerdo que mencionaste este tema, pero me gustaría saber más. Ojalá puedas responderme. Me pregunto mucho qué habrá pasado con ellos. Te mando un gran beso y un abrazo. Laura. Laura, muchísimas gracias por tu carta. Y déjame decirte que tu pregunta es muy interesante, ¿eh? Me da mucho gusto que te llame la atención este tema. Y espero que a más de tus compañeros y compañeras en todo el país también se les despierte el interés por conocer un poco más sobre esta historia. Hizo una muy buena pregunta. A mí no se me había ocurrido. Pero también quisiera saber qué fue lo que pasó con esos niños. Pues antes de entrar de lleno en este tema, vamos a ver si nuestras alumnas y alumnos allá en casa lo recuerdan. ¿Recuerdan quiénes eran los niños de Morelia? Demos un momento para que lo recordemos. ¿Están listos? Según recuerdo, se trataba de un grupo de niños y niñas que salieron de España por la Guerra Civil y que fueron recibidos en un colegio de Morelia. Y desde entonces se les conoció como los niños de Morelia. ¡Qué buena memoria, Jenny! ¡Sí! Espero que todos nuestros estudiantes también lo recuerden. Para contestar la pregunta de Laura sobre los niños de Morelia y lo que pasó con ellos después de que llegaron a México, primero debemos acordarnos de cuáles eran las condiciones que existían en España y que les obligaron justamente a abandonar su país. En una de nuestras clases mencionamos que se debía a la Guerra Civil, que era por lo que pasaba España en este momento. Correcto. Como hemos mencionado en las clases anteriores, entre las décadas de 1920 y 1930, como consecuencia de la enorme crisis económica, social y política por la que atravesaba el mundo después de la Primera Guerra Mundial, en algunos países europeos, las ideologías ultranacionalistas y totalitarias empezaron a ganar cada vez más seguidores. Un ejemplo de esto fue precisamente España, que atravesaba una grave situación de escasez de alimentos, pobreza y un ambiente de gran inestabilidad social, ¿no, maestra? Precisamente. Políticamente, el pueblo español estaba muy polarizado. Es decir, las posturas políticas se planteaban en términos radicales que dejaban muy poco espacio para negociar o encontrar terrenos en común. De hecho, en 1934, poco antes de la Guerra Civil, se desencadenaron serios levantamientos en Cataluña y Asturias en contra del gobierno de derecha que gobernaba España en ese entonces. Y estos levantamientos fueron reprimidos. Pero se esperaba que las cosas cambiaran cuando en 1936 se celebraron nuevas elecciones que le dieron victoria al Frente Popular, una coalición de partidos de diversas ideologías, pero que tenían un enemigo en común, el fascismo. Y según recuerdo, el fascismo tomó mucha fuerza en países como Alemania e Italia, que tiempo después intervendrían en el conflicto español a favor del ejército de Francisco Franco, ¿cierto? Correcto. Fue el 18 de julio de 1936 cuando el general Francisco Franco se levantó en armas contra la República. Cuando el conflicto en España comenzó, varias potencias extranjeras acordaron no intervenir. Pero como bien dijiste, Jenny, los gobiernos totalitarios de Alemania e Italia apoyaron desde el principio el golpe de Estado de Franco, mientras que la República fue apoyada por la Unión Soviética. Este conflicto duró 3 años y terminó con la instauración de una dictadura fascista de Francisco Franco. Recuerdo que nos habías comentado que la Guerra Civil fue un conflicto muy violento y que por eso muchas personas tuvieron que salir exiliadas de España. Así fue.
La guerra civil fue uno de los conflictos más violentos del siglo XX, no solo por el número de muertes, sino por la forma en la que se atacó a la población civil y se les sometió a situaciones de violencia extrema y tortura. De hecho, se dice que en este conflicto comenzaron a probarse las armas que después se usarían en la Segunda Guerra Mundial. Fue un gran conflicto que desató muchísimas opiniones y muchas de ellas en contra. Claro. Veamos si nuestros alumnos recuerdan cómo reaccionó México ante este conflicto. Pues recuerdo que el gobierno de Lázaro Cárdenas nunca reconoció el gobierno de Francisco Franco como legítimo, pues había llegado al poder por medio de la violencia. Además, México abrió sus puertas y dio asilo a los españoles. Exactamente. Y fue ahí cuando en 1937 llegó a México el primer barco proveniente de España con un grupo de niños españoles que fueron recibidos en Morelia. Venían nada más con una maleta en mano y la promesa de regresar con sus padres en cuanto terminara la guerra civil. ¿Te gustaría ver cómo era la vida de estos niños y niñas al llegar a Morelia? Les invito a que veamos el siguiente video. Esplende la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, que a tiempo llevó el nodolid en recuerdo de la vieja población castellana. Ha sido esta ciudad de calles rectas y edificios que son fiel expresión del arte que encerró la arquitectura colonial, el lugar escogido por el gobierno de México para dar albergue a los niños españoles a quienes la guerra ha dejado sin hogar. Vamos a visitarlos y a observar cómo viven. Al efecto, trasponemos el umbral del recinto en que se alojan. Las 7 de la mañana y durmiendo todavía, soñando aún con el horror de la tragedia. Vamos, vamos, es hora de despertar. La espléndida mañana invita al trabajo. ¿Qué causa pena abandonar la cama? Seguramente, pero un leve esfuerzo, un desperezo y a sonreír al sol que se asoma. La chiquitina no opina lo mismo, pero no tiene remedio. Hay que levantarse. Bien, muy bien. ¿Y los varoncitos se habrán levantado ya? También, claro. Arriba, arriba todos. Vamos al agua para ir después al comedor frescos y limpios. Y las niñas no se quedan atrás. ¿Con qué apresuramiento requieren sus toallas? ¿Por qué ese lloro, chiquitina? Mira a tus compañeras. Qué sabrosa está el agua, ¿verdad? Esto es todavía mejor. Bravo, tú serás fuerte y ágil. Después de todo no está muy fría, ¿sí? Y en la cocina no se pierde el tiempo. Todo se alista para satisfacer el apetito de los chiquillos que pedirán con apremio. Ahora al comedor. Eso es, así, ordenaditos. ¿Ustedes gustan? ¿Qué haces? Ah, ya comprendo. ¡Fuego! Diste en el blanco. Pero te han visto, con los ojos reprochan tu proceder. Te arrepientes, ¿verdad?
Y mientras llega la hora de clases, a jugar un rato. Bien, muy bien. Se ve que aprovechan las enseñanzas del maestro. Ahora otro salón. Clase de geometría. Esa misma. Una tangente. ¿Han visto? ¿Qué te pasa? Una muela. Ve con el doctor. Acompáñale. Para que esto no suceda, es conveniente asearse los dientes después de haber tomado los alimentos. Sin temor, que no dolerá mucho. Quietecita, quietecita. Ya verás que pronto termina la curación. Ah, pero aquí tenemos otro enfermito. Lo que cuesta subirse a los árboles. Esta experiencia no se olvidará, ¿verdad? Vaya, por lo que vimos en el video, estos niños y niñas estaban muy bien atendidos. Sí, cuando se hicieron los primeros arreglos diplomáticos para recibir a estas niñas y niños, y adolescentes también, el gobierno de Lázaro Cárdenas se tomó muy en serio su cuidado, su atención y su protección. Para Cárdenas, esta era una forma de apoyar a España en medio de este gran conflicto y tenía la esperanza de que con la educación estos niños crecerían como fieles defensores del ideal de su patria, o sea, como defensores de la libertad. Y cuando el conflicto terminó, ¿qué pasó con estos niños? ¿Sí regresaron a España? Desafortunadamente, la mayoría de ellos nunca regresó a su país natal. Primero, porque casi todos habían quedado huérfanos como consecuencia de la guerra civil, pero también porque allá, pues, nadie podía asegurar su seguridad en un contexto tan violento como el conflicto armado que duró varios años. Entonces, estos niños se acostumbraron a vivir aquí, comenzaron a echar raíces y construyeron una nueva vida en un nuevo país. O sea que en este exilio forzado se consolidaron los lazos de solidaridad entre el pueblo español y el pueblo mexicano. Muy bien. Maestra, pero todavía tengo una pregunta. ¿Solo llegaron niños a México como consecuencia de la guerra civil? No. México recibió a muchas personas para darles asilo durante la guerra. Por ejemplo, entre 1937 y 1938, entre los exiliados que llegaron a México había una gran cantidad de intelectuales, artistas, académicos, científicos, y estos salieron huyendo de un país que estaba en guerra y donde sus vidas pues corrían peligro. Y cuando llegaron estos intelectuales, ¿qué fue lo que hicieron? Pues la gran mayoría se incorporó a las diversas instituciones académicas y científicas y a las universidades para poder continuar con sus aportes a las disciplinas que ellos representaban. Así, se formó un grupo de académicos y profesores españoles de excelencia que respaldaron la formación de nuevas generaciones de investigadores y académicos mexicanos. En este entonces, para hacer realidad el modelo de Estado que se había propuesto desde la Revolución Mexicana, México estaba intentando construir nuevas instituciones educativas y justamente la llegada de estos científicos e intelectuales españoles dio un impulso bien valioso a la consolidación del sistema educativo en nuestro país. Me parece muy interesante esto que me comentas. La verdad es que me pregunto si conozco a alguno de estos intelectuales. Seguramente sí. Mira, entre algunas de las figuras más representativas del exilio español en México se encuentra, por ejemplo, el director de cine Luis Buñuel. Él dirigió la película Los Olvidados, ganadora de un premio en el Festival de Cannes al mejor director en 1951. O, por ejemplo, también el poeta y el filósofo Ramón Xirau Subías, que escribió Palabra y Silencio y fue fundador de la revista Diálogos. O Juan Comas Camps, un antropólogo que al llegar a México quedó tan fascinado con la cultura que dedicó gran parte de su obra a investigar la realidad de los pueblos indígenas en México. ¿Y entre estas figuras intelectuales no había ninguna mujer?
Porque hasta ahora solo has mencionado figuras masculinas. Claro que había mujeres. Ellas, de hecho, fueron claves para lograr que se integraran los exiliados españoles en México. Las mujeres españolas en México se encargaron de rehacer su vida y la de sus familias, encontrando la manera de adaptarse a los modos de un país que les resultaba completamente extraño. Y ellas se ocuparon de mantener el ritmo de la cotidianidad, realizando, por ejemplo, las labores domésticas. Y aunque pocas alcanzaron a tener la fama y el renombre público por su trabajo artístico o intelectual, sí podemos mencionar algunos casos. Por ejemplo, Amparo Poch, escritora y médica. Ella fue cofundadora de la revista Mujeres Libres. O también María Zambrano, una filósofa y poeta que fue militante a favor de la República en la Guerra Civil y después estuvo exiliada durante más de 45 años. A ver si entendí. Dijiste que algunas mujeres contribuyeron a la integración de los españoles a través de las labores domésticas. Sí, eso dije. ¿Por qué? Eso quiere decir que en estos viajes, además de niños e intelectuales, llegaron también personas que abandonaron su país con la intención de mantenerse a salvo. Sí, como bien mencionas, el exilio español no solo se trató de niños e intelectuales, sino que en estos barcos también llegaron una gran diversidad de españoles de distintas ocupaciones y horizontes que lo que buscaban era salir de su país en conflicto. Llegaron docentes, artistas, literatos, filósofos, economistas, juristas, científicos, arquitectos, ingenieros, médicos, químicos, de todo, solo por mencionar algunos. Y estos se establecieron en el suelo mexicano. No puedo imaginarme lo difícil que debió haber sido para ellos dejar todo atrás, su casa, sus trabajos, su país, todo por la esperanza de un nuevo comienzo. Claro, por eso se le llama exilio, porque se encontraban lejos de su lugar natal. En este caso, por motivos políticos que les impedían regresar debido a la amenaza de cárcel o de muerte. ¿Y estas personas decidieron quedarse en México a vivir? Sí, muchas de ellas así lo decidieron. Otras, una vez que las condiciones en España fueron las adecuadas, decidieron regresar. Y otros más decidieron emigrar a otros países, como Venezuela o Estados Unidos. Sin embargo, la gran mayoría sí decidió quedarse, pues sus hijos también eran mexicanos. Me gustaría mostrarles un video en donde algunos descendientes de los exiliados españoles nos cuentan cómo fue que llegaron sus familiares a México durante el exilio y qué les hizo quedarse aquí en nuestro país. ¿Me acompañan a verlo? Entre los 25,000 españoles que formaron el exilio republicano, no solo llegaron a México intelectuales, profesionales, artistas y científicos. En su mayoría eran trabajadores del campo, lo mismo que trabajadores de la fábrica y el taller, que introdujeron nuevos cultivos o mejoraron los existentes, que aportaron mejores técnicas de trabajo o practicaron oficios novedosos, y que se fundieron con el país y su gente. Mi familia son españoles por los dos lados. Mis abuelos maternos, ellos vinieron en el exilio, vinieron al acabar la Guerra Civil Española, y los dos, ¿no? Eran Vicente Ridaura Álvarez y Cecilia Sanz. Y es en su luna de miel cuando estalla la Guerra Civil. Mi familia paterna viene de España, de un lugar que se llama Suera, pueblito en la provincia de Zaragoza, España, y llegaron en el 39, en junio del 39, en el barco Sinaya. Llegan 6, viene mi abuelo Francisco Sanz Casabona, mi abuela Gregoria Bienzobás Villar, o de Sanz, 3 hijos, Fermín, Francisco y Elena, que son Sanz Bienzobás, y un hermano de mi abuelo, que es Víctor Sanz Casabona. Mis abuelos y mi madre son de Asturias. Mi abuela nació en Gijón y mi abuelo en Villaviciosa, en Asturias, y mi mamá en Gijón. Y ya bueno, con la guerra se tuvieron que marchar de España. Entonces, bueno, ellos vienen a México en el 39 y ya se establecen aquí en Veracruz. Huían de la Guerra Civil Española, del reaccionario franquismo y su ley de responsabilidades que condenaba a los seguidores de la República por el crimen de rebelión militar, pero también de las malas condiciones de acogida en Francia,
de donde salieron de los campos de concentración bajo las bayonetas de los senegaleses. Sinaya, Mexic, Ipanema, Orinoco, Flandre y Niassa son los nombres de los barcos que significaron la salvación para unos 25,000 españoles republicanos. Durante la travesía del Sinaya por el Atlántico, en el periódico que se editaba a bordo podía leerse: circulan píldoras contra el mareo. También deberían circular píldoras contra la nostalgia. Ni las condiciones sufridas deben ser ya motivo para continuarlas imaginativamente sufriendo, ni todo aquello que hubimos de abandonar debe amontonarse lacrimoso ante nosotros para entorpecer nuestra marcha. Durante las 3 semanas de travesía, incómoda y perturbadora, el nombre del barco se reprodujo. Nació un nuevo pasajero, una niña que se llamaría Susana Sinaya Caparrós Cruz. Algunos pensaron que era por unos meses, que regresarían al país que nacieron, con sus seres queridos. Pero no sucedió. Se quedarían en una nueva nación, que los acogió en los momentos más complicados. Ellos fueron los españoles que entre 1939 y 1942 constituyeron el exilio español republicano en México. Veracruz, puerta o puerto de libertad. El exilio español es una historia de México y España. Una historia singular, pródiga en júbilos de gratitud, en esperanzas de vida, en cantos de libertad. Historia de nostalgias, de aportaciones y de ausencias. No se me ocurre una condena más terrible para cualquier ser humano que abandonar a la fuerza a tu gente, a tus amigos, a tu familia. Abandonar el paisaje en el que has crecido. Abandonar tu profesión, tus objetos, tus costumbres. Abandonar, en muchos casos, tu propia lengua, toda tu identidad. Por eso la deuda de España con México no puede ser pagada, porque en ese pedante terrible que fue el exilio, México recibió a decenas de miles que huían de su país. 19 días después de su partida de Sète, Francia, el buque a vapor Sinaya, llamado Barco de la Vida, fue el primero que atracó en el puerto de Veracruz, en México, a las 5 de la tarde del 13 de junio de 1939, con 1,681 exiliados españoles republicanos. Una comitiva del gobierno mexicano presidido por Lázaro Cárdenas, junto con 20,000 personas de sindicatos y asociaciones civiles, fueron a dar la bienvenida a los exiliados. ¡Wow! Ay, maestra, entonces México recibió una gran cantidad de personas que no solo hicieron grandes aportaciones a las instituciones educativas y a la generación de conocimiento, sino que también contribuyeron con otro tipo de labores a la vida diaria y así ayudaron a consolidar un México nuevo. Claro, las contribuciones de otros trabajadores españoles fueron tan valiosas como la de los artistas, los intelectuales y los científicos, y todos aquellos que se desenvolvieron en campos que estaban más públicamente reconocidos. Hoy aprendimos que muchos españoles llegaron a nuestro país buscando asilo a finales de la década de 1930 como consecuencia de la guerra civil que estalló en España en 1936. Llegaron niños, niñas, artistas, intelectuales, científicos y también hombres y mujeres comunes dispuestos a tomar la oportunidad que se les brindaba para comenzar su vida de nuevo, lejos de los horrores de la guerra. Sin embargo, este no es el único caso en el que México ha demostrado su solidaridad a los pueblos en conflicto. Por ejemplo, durante el nazismo en Alemania, el gobierno mexicano autorizó visas a la comunidad judía que era perseguida, y esto sucedió en los años que van de 1935 a 1946. Otro ejemplo fue cuando, a raíz del golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet en Chile, muchos chilenos encontraron en México una segunda casa. Asimismo, después de la Revolución Cubana de 1959, cuando los gobiernos latinoamericanos rompieron relaciones diplomáticas y votaron por la expulsión de Cuba del organismo de Estados Americanos, el gobierno mexicano se mantuvo las relaciones con el gobierno cubano. Además, México se opuso abiertamente a la invasión de Estados Unidos de América a la República Dominicana en 1965. Por lo que veo, México siempre ha estado dispuesto a mostrar su solidaridad en caso de algún conflicto. Y no solo eso,
sino que durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez hubo una política internacional activa y se promovió la creación de un nuevo orden económico internacional en el cual se reconocieran los derechos de los países pobres. Por último, ya a finales de los 70, cuando Nicaragua atravesaba por una crisis política acompañada de una terrible insurrección armada, el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con el dictador Anastasio Somoza, pues las violaciones a los derechos humanos estaban documentadas y decidió recibir en nuestro país a los exiliados de este conflicto. Las invitamos y los invitamos a que investiguen si en su localidad hay familias que llegaron exiliadas como consecuencia de alguno de estos sucesos. ¡Sí! Gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Y Laura, espero que ahora ya sepas qué fue lo que pasó con los niños de Morelia. Nos vemos la próxima semana en su clase de historia. Maestra Cecilia Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y no puedo esperar ya nuestra siguiente clase. ¡Qué emoción, Jenny! Gracias a ti. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Y los niños de Morelia? De historia de 5º grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, lengua materna. Nos vemos en la próxima, pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.